Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bienvenidos a un encuentro más de Más allá del voto para conocer a la persona detrás del candidato. Hoy nos acompaña Jonathan Toro, alcalde actual de Montecristi, quien va en busca de la reelección. ¿Cómo le va, Jonathan? ¿Qué tal? Hola, Pedro. Gusto. Buenas noches. ¿Cómo ha estado el día? Bien, bien. Ajetreado, estresado, cansado, relajado. Siempre ajetreado, pero lo importante es tener equilibrio y esa paz espiritual que Dios nos puede otorgar. Yo creo que de ahí el resto es estar bien alimentado, bien descansadito, y con eso las cosas fluyen y uno puede rendir de mejor manera. ¿El día lo termina tranquilo? A veces lo ha terminado súper cabreado, así, molesto. No, porque no le han salido bien las cosas. Siempre bien tranquilo, siempre bien tranquilo. Lo que sí a veces un poco preocupado, que no debería preocuparme cuando tenemos convicción y plena fe en Dios, no debería, pero a veces dentro de nuestra humanidad sí caemos en eso, de como personas de carne y hueso, de que nos acostamos con cierta preocupación, pero no es que una preocupación que no me deje dormir. No es que le quita el sueño. No, para nada. Yo sí duermo como un bebé, gracias a Dios, sí. Qué bueno. Y lo seguimos haciendo. La conciencia también es bueno que esté tranquila para eso. ¿Le encantan las rosquitas de Montecristi? Claro, sí, sí. Producción. Pero con queso. Láncela. Miren ustedes, estas son las pepas de Montecristi. Las propias. Oiga, le cuento que inclusive hasta mi suegra y mi familia las piden para llevar al exterior. Claro, mire, yo también, cuando viajo. Son fabulosas. Yo una maleta. Gracias, muy amable. Ajá. Cuando yo voy a Estados Unidos, una maleta dedicada a rojitas. Así lleguen media aplastada, pero le damos duro. ¿Y cómo se las come? ¿Con quesito, con cafecito, juguito? Con quesito de mesa y cafecito también. Claro. Normalmente la encuentras en los sepelios, en los velorios. Así no. Y ahí vamos a cafetería. Literal el café con rosca entonces. El café con rosca, sí, nunca hace falta. Y créame que cuando tú estás en otro lado, hemos tenido la oportunidad de viajar, te las comes con más gusto, fuera del país. Será porque extrañas más a tu tierra. Sí, ¿no? Y la sientes cerquita, ¿no? ¿Y tiene algún lugar preferido donde las compras? Porque hay algunos lugares, y no voy a hacer una cuña, pero en casa suelen comprarlas en un lugar específico porque dicen que son las mejores, son sabrosas, sí, en efecto. Pero creo que todos tienen su toque mágico, ¿no? De lo que sé, solamente hay una que son a leña, el resto lo hacen. ¿Las compra allí usted? También, sí. Y son diferentes, o sea, todas son buenas, sino que las de leña son como las originales, las del horno de leña. Esa la hacen por el 5 de junio. El resto ya son más industrializados, un poco más con hornos actuales, no a gas. Pero todas son buenas. Son buenas, ya es cuestión de gusto también. Claro. Oiga, Jonathan, a propósito que usted dice que duerme con un bebé, ¿a qué hora se levanta todos los días? ¿Y qué es lo que le encanta desayunar? Con mayor frecuencia. Déjame un ratito, perdón. Siga nomás. Tan sabrosa la rosquita. Sí, son adictivas. Son adictivas, ¿no? Le gusta uno estar como moldeando ahí, ¿ah? Correcto. Uno se olvida hasta de la dieta. Entonces le decía que cuando nos acostamos, pues estamos con esa tranquilidad de hacer bien las cosas. Yo creo que somos humanos, yo digo, uno tiende a equivocarse, pero siempre tiene que ser dentro de la buena fe, de las buenas intenciones. Si yo me equivoco en algo que haya hecho con buena intención, bueno, mi conciencia está tranquila. Si no, bueno, ahí sí, créame. Pero si alguien hace la casita, ahí es cuando revienta Jonathan o la toma con la mayor prudencia. Le cuento posible, que algo con que tranquilidad. sí, le cuento que algo sí me ha molestado un poco, es la traición. Y bueno, en política es lastimosamente normal, entre comillas, que haya ese tipo de situación. Hay de todo en la política. Uno, para meterse a la política, tiene que tener ese estómago, se puede decir, de que puede haber de todo. Pero sin embargo, la traición de aquellos de pronto en su momento que más confías o le diste un voto de confianza, eso sí a mí me ha enojado, ¿no? ¿Le ha pasado? Sí, claro. ¿Le ha dolido? Entonces, doler no, pero sí, no tanto doler, porque ¿Le ha cabreado? Sí me ha molestado, más bien eso sí, pero de ahí el resto
No, en política es de todo. Claro. Y Le usted que tiene más experiencia preguntaba a que yo. Jonathan, usted decía, yo duermo con un bebé, y le preguntaba a qué hora se levanta todos los días y qué desayuna con mayor frecuencia. ¿Qué Ok. es lo que le encanta desayunar con mayor frecuencia? Bueno, yo soy de los millennials, ¿no? Yo me levanto más tarde que la generación anterior. Yo creo que sí es un error por parte nuestro. Yo me levanto entre 7, 7 y media. Claro que cuando Pero es ya... temprano. Sí, pero yo por ejemplo veía a mi papá que a las 5 y media, 6 como tarde ya estaba levantado, sea haciendo ejercicio, escuchando las noticias, etcétera. Entonces yo me comparo con eso, ¿no? La generación actual sí veo que tiende más a levantarse más tarde. Pero es que se acuesta más tarde. Y es que nos acostamos más tarde, pues yo en me el acuesto... teléfono, viendo películas. Sí, yo si me acuesto 12 es temprano. Yo me acuesto 12 y media, esa es mi hora de acostarme. Ujú. Y no llega rendido, cansado de Sí, cumplir las funciones como alcalde. sí, que pero es mi ya busca la cama y ¡fum! ya mi Cerró los ojos y costumbre. a dormir. A veces sí, el sueño me vence un poquito antes, tipo 12 le digo, pero de ahí difícilmente es antes de las 12 que yo me acuesto a dormir. Eso sí, me acuesto trabajando, dándole, revisando cosas, incluso hasta viendo noticias, porque parte de aquello es importante para también estar contextualizado de todo lo que pasa o puede venirse en el ámbito público. ¿Y qué hacen la noche antes de dormir para quedarse hasta las 12 de la noche? Viendo películas, conversando, No. tratando de hacer algo para el otro día en la alcaldía, qué sé yo. No, siempre lo que hacemos es atender mensajes ya a altas horas de la noche. A veces sí ya las reuniones se ¿Responde a todo hacen el muy mundo? tarde. Trato, yo creo que es imposible, salvo que delegue a alguien, pero no es lo adecuado, ¿no? Porque hay cosas que sí netamente tú tienes que responderlas. Yo en la medida posible trato de responderlas todas. Ahí no les miento, tengo más de 1000 mensajes siquiera que no he podido responder solo en WhatsApp. Pero ahí está aparte a las otras redes sociales. Le digo, es imposible. Y tú respondes uno y ellos te responden enseguida y sigue la conversación. Entonces es un tema bastante complejo. Por eso yo trato de los diálogos tenerlos en persona, ¿no? O así sea en llamada. Pero siempre mejor en persona, es más efectivo. Uno se entiende mejor, escucha mejor, comprende mejor. Y decide inmediatamente. Y sí, y hay más facilidad de tomar decisiones inmediatas. Y las cosas se resuelven más rápido, es más ejecutivo incluso. ¿Qué es lo más montecristense que hace Jonathan? Obviamente que no lo vea nadie, que diga, bueno, esto me encanta hacer. Lo más montecristense, entre tantas cosas... Que se escabulle después de la alcaldía y dice, me encanta hacer esto, porque bueno. esto es verdaderamente montecristense. Ir a jugar pelota, ir a jugar indoor en algún barrio. Eso de ahí... ¿Pero con los panas no o tiene con la precio. gente, con los moradores? Con los panas, con los moradores, a donde toque. Así Claro. sea una polosa. Créanme que yo me divierto. El fin de semana estuve en un barrio allá en la Isabel Muentes, San Miguel, en una polosa. Y ahí por ahí subimos una historia. ¿Y si le hace la pelota o, Sí, sí. o sí, medio sí, medio, sí, la o más hacemos. o menos, se Si defiende? usted quiere un día ganar, invíteme que yo le hago ganar. ¿Qué puesto juega? En cancha grande, bueno, siempre por la derecha. Adelante. ¿Puntero o marcador? Puntero, sí. Pero claro, nos falta físico, por ahí la hacemos. Ahí le hacemos. ¿Qué recuerdos tiene usted de la infancia a propósito del peloteo, de la infancia de Montecristi? ¿Y que añora? ¿Y que le gustaría que volvieran esos momentos para que nuestros niños actuales, sobre todo los de Montecristi, también puedan vivir esos bonitos tiempos que usted vivió en su infancia? Son muchas cosas. Yo ¿Cómo creo que nosotros definitivamente éramos más felices que ahora ver a mis hijos. Mi hijo con la tecnología, encerrados en la casa, ellos no pueden salir. Pero en cambio yo salía a la calle y al frente, jugábamos pelota. No teníamos cancha, pero jugábamos en las lomas de Montecristi, en esas calles. Súper feliz. Jugábamos no solo fútbol, jugábamos que al quemado. Hay diferentes juegos, que el Yemi, que la estrella, que las bolichas, Claro. ¿no? Y éramos súper felices. Yo sí que disfruté mucho mi niñez, no me quejo para nada. Yo veo que mis hijos, sobre todo uno de ellos, se enfrasca mucho en la tecnología, pero realmente eso no te hace tan feliz. Eso sí te da cierta felicidad, pero más el que te atrapa en aquello que otra cosa. Entonces, ahorita por el tema de que las cosas no son seguras como antes, ahorita porque hay más tráfico,
no te puedes dar ese lujo de que salgas así tan tranquilamente a la casa. Yo a mis hijos no los dejo salir incluso. Bueno, yo creo que ahorita por ser autoridad, pero aún así si no fuese autoridad, igual no lo dejara salir, porque los tiempos están muchísimo más complicados que antes. Correcto. ¿Cuál es el lugar favorito de Jonathan cuando quiere desconectarse de la vida política? Mi casa. Mi casa con mi familia, ver una película con mis hijos, abrazar a mi esposa. Es más, ¿Es bastante hogareño, Jonathan? Bastante, toda la vida he sido muy hogareño. Más bien en ese sentido contrasto con mi actividad política porque siempre he sido muy introvertido. Siempre, bastante. O sea, siempre he sido amiguero, pero muy introvertido. Mi hija mayor, yo creo que yo soy como ella. Ella es muy introvertida. Yo también he sido así. Ya en la vida, en los gajes del oficio, me ha tocado un poco ya soltarme, pero a mí me gusta pasar mucho en casa. Ahora que, de ahí si tú me dices de ir por otro tipo de situación que me gusta hacer, es la playa con mi familia también. ¿Tiene alguna playa favorita acá en la provincia? Me gusta San José, que es en Montecristi, pero para bañarse San Mateo. Las olas de la playa San José son más para surfear, porque son olas grandes que hay. Claro. Entonces no es tanto para bañarse, pero sí solamente para coger sol de San José. Es bastante hogareño. ¿Qué es lo primero que hace en horas de la mañana, cuando ya está desayunando, antes de irse a cumplir sus funciones como alcalde? Lo primerito... ¿Y qué hacía antes de eso, antes de ser alcalde, no? Ya, lo primerito que hago, después de desayunar, obviamente, ¿no? Apenas me levanto a orar. Lloro y a veces si es que me levanto temprano por alguna situación me pongo a orar 5 de la mañana, que esa hora es muy buena por el silencio, como que te conecta más con nuestro Creador. ¿Tiene algún lugar específico para orar o solamente se sienta en la cama? No, en mi cama, ahí mismo, ahí me arrodillo, ahí lo hago. Pero eso sí todos los días, si no lo hago, créame que me siento mal. ¿Y en quién cree Jonathan? ¿En qué ser superior o supremo cree? En Dios, en nuestro Padre Celestial, en Dios. No lo podemos ver, no lo podemos tocar ni sentir, pero sí estoy seguro que existe. Él me ha sorprendido de muchas maneras y lo he podido sentir, he podido percibir su ayuda, su formación que me ha dado. ¿Ha recibido algún milagro después de las oraciones? Yo creo que sí. Yo le puedo llamar milagros. ¿En qué? Milagros puedo decirle, bueno, alguien puede decir el hecho de que estemos vivos es un milagro, pero no, voy más allá. Yo digo de que en el momento en donde yo digo no puedo más, no sé más qué hacer, llega algo increíble que pasa. Y te puedo poner muchos ejemplos. Como el tema político mismo. Yo gané con un presupuesto muy bajo y ganamos bien. Y sin hacer compromisos negativos, sin recibir dinero de empresarios, qué sé yo. Ganamos con una amplia ventaja cuando muchos no apostaban. Y créeme que fue una lucha diaria el tema económico. Nosotros ya cuando no sabíamos qué más hacer por las limitaciones, siempre llegaba algo, siempre. En la pandemia también llegó un punto porque nuestro trabajo es la construcción. Yo soy ingeniero eléctrico, tenemos trabajos de tendido de redes eléctricas, distribución y también de fibra óptica, y aparte nuestra fábrica de postes, negocio familiar. Entonces todo estaba parado, meses. Y cuando ya decíamos, ¿y dónde más vamos a sacar plata ahorita? No tenemos ya ni para comer ni los trabajadores. Llega un pago inesperado. Cosas así que Dios me sorprende y me lo ha venido haciendo muy seguido. Esos serían, se puede decir, mis milagros. ¿Cuál es la herencia familiar que sigue siendo una costumbre para usted? De repente, algo que continúa de lo que hacía su padre. Mi papá era un hombre muy familiar. No era de casa, o sea, que le gustaba pasar en casa como mi persona. Él, en cambio, siempre andaba en la calle. O sea, yo creo que él no se hallaba casi en casa, pero siempre salíamos con él, siempre se daba un tiempo para nosotros, siempre, aún siendo alcalde en su momento. Justamente el fin de semana yo reflexionaba eso, de que es como ya una enseñanza buena, que él nos dejó una buena costumbre.
nosotros seguimos dando el tiempo. Pero te cuento que una vez no pasó eso. Cuando entramos a la administración y antes de eso, cuando íbamos a ingresar a la campaña, yo me dediqué 100% a hacer campaña, luego a trabajar, ingresamos también, no paré de trabajar, solamente me di de vacaciones un día y una semana antes de entrar a la administración, fueron mis últimas vacaciones, y de ahí, cuando ya ingresamos, seguí trabajando, era una cosa muy fuerte que estábamos haciendo por Montecristi, porque había muchísimo desorden, pero ¿qué pasa? Que luego me di cuenta que una hija tenía un problema muy fuerte de depresión. Mi esposa descubrió que rayaba los cuadernos, la psicóloga le dijo que tenía problemas fuertes, le contó, ¿no? Que se sentía fea, que nadie la quería. Y yo le digo, después de todo, mi hija, yo tengo meses que no conozco que se ríe. Y cuando era una bebita, una niñita, siempre la veía sonreír. Y era yo tanto metido en lo que hacía, por la responsabilidad, que negativamente había descuidado a mi familia, no, a mis hijos principalmente. Eso pasaba con ella. Mi hijo, el segundo, él no me quería, él decía que no me quería, y yo, ya es un niño. Sí, él decía porque no tenía mucha conexión con él, dedicaba más su tiempo a la vida. Y él me rechazaba, sí, él me rechazaba. Pero ahora todo eso ha cambiado o se mantiene. Gracias a Dios. Bueno, mi hija tenía una depresión profunda, hasta se laceraba ya las manitos. Mi hija de 11 añitos, hace 2 años, y entonces yo dije, no más. Y aparte, descubrimos que escuchaba unas cosas rarísimas, y yo dije, no más. Vamos a dedicarle a mi hija los domingos, a nuestros hijos, a nuestra familia, y en el peor de los casos por lo menos un mediodía, porque hay domingos que no se puede. Entonces hicimos eso, oramos por ella, le hablamos, le dimos mucha afectividad, íbamos con ella a la iglesia, y créanme que ella dio un cambio espectacular. Qué lindo. En cuestión, me alegro muchísimo. Y fue algo que fue mejorando, con tal que a los 3 meses ya ella se sonreía, ya veíamos que se sonreía muy seguido. Y te cuento que en una me llama mi esposa y me dice, Jonathan, le cuento que le han mandado un certificado de reconocimiento porque Isabelita, así se llama, es la mejor alumna de la clase. Y yo, wow, ¿en serio? Tanto sí, porque era una de las peores alumnas. Se había puesto muy mal en las notas también y tenía poquitos amigos, solamente 2 amiguitas que tenían el mismo problema. Entonces, estaba intentando llamar la atención entonces. Yo creo que sí. Y también no estaban concentrados. Lo logró porque pudo un poco ajustar. Claro, pero mira lo que pasó. La armonía familiar. Claro, yo llegué a la casa, ella feliz me entrega el certificado y yo veo la mejor compañera. Yo le digo, ¿y no que la mejor estudiante? Me queda mirando así como triste. Yo le digo, mi amor, yo prefiero que seas el mejor ser humano que la mejor estudiante. Y la felicité, la abracé. Cada vez que cuento esto sí me da un poquito de sentimiento, ¿no? Pero es la importancia de darle a nuestros hijos, a nuestra familia. Yo trato de darle estos ejemplos que viví, darle un consejo a los padres. Por eso estamos como estamos. Que le metemos la culpa al gobierno, que le metemos la culpa a todo el mundo, las autoridades locales, etcétera, pero la institución más importante que existe es la familia. Es ahí que tenemos que apuntar, es ahí que tenemos que fortalecer. Claro que las autoridades también tienen que promover aquello, ¿verdad? Con campañas, con educación, qué sé yo. Pero somos nosotros los padres que no sabemos qué están haciendo nuestros hijos, no sabemos qué están viviendo. Me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que trabajar. Por eso que esta sociedad está tan destruida, nuestros jóvenes están siendo presas de grupos delincuenciales, porque nosotros los padres ni siquiera sabemos qué están haciendo nuestros hijos, con quiénes andan, qué sienten ellos, qué necesitan, y no necesariamente dinero, sino de pronto que los escuchan, una afectividad que se las dan personas que son inadecuadas. Jonathan, su padre, Cristóbal Toro, fue 2 veces alcalde de Montecristi, ¿no? Sí, si no me equivoco. Una vez. 4 años. ¿Qué edad tenía cuando él fue alcalde? Ya, cuando él ganó las elecciones yo tenía 16, si no me equivoco. ¿Y nunca se percató de lo que le pasó a usted, que no le dedicaba el tiempo, o no pasó eso con él? Yo creo que yo estaba un poquito más maduro. Aunque cuando él se metió en la política sí me afectó. Yo era más joven.
yo tuve problemas, sí me hice rebelde, también tuve malas notas en colegio. Incluso se lo cuento a los chicos cuando tengo la oportunidad. Yo tomé malas decisiones, pero después cuando entré a la universidad yo dije, no, voy a ver por mí. ¿Pero por qué la rebeldía? ¿Por qué nace esa rebeldía? Por la rebeldía, por ese tema. La política te conlleva eso. Y también había ciertos ¿Cree que conflictos. también su padre descuidó un poco Sí, el hogar, sí, también. el acercamiento con ustedes? Sí, yo creo que más la descuidé yo. Sí, me metí demasiado, aunque mi papá era muy sacrificado también. Pero sí me afectó. Después cambié de pensamiento. De pronto a mí me cogió más mayor que mis hijos. Entonces yo dije, no, me voy a poner las pilas. Mejoré mucho en la universidad, ya las notas. Ya me hice responsable por sí mismo. Pero sí de una u otra manera afectó en ese tiempo. Sí afecta. O sea, cuando uno entra a la política debe ser consciente de que tu responsabilidad también es la familia. No solamente la ciudad o el espacio en donde vas a gobernar, sino también tu responsabilidad, no es la familia, no hay que olvidarlo. Cuando su padre fue alcalde, ¿se le vino en algún momento por la cabeza que usted se sentaría en esa misma silla que ocupó su padre como primera autoridad de Montecristi? La primera vez que se me vino eso a la cabeza fue por él mismo. Recuerdo cuando él perdió la reelección, porque se confió, porque tenía todas para ganar. Cuando le pasó eso, él una vez me dice, así de repente, Jonathan, tú debes ser el próximo alcalde. Y yo me quedo sorprendido. Y digo, pero si apenas tengo 19 años, creo que tenía. Y me dice, no, no es difícil, solo tienes que prepararte. Y sí me impactó, porque antes de eso, yo no sé, yo sentía que él no creía en mí. Yo sentía que no era tan considerado, de pronto también por lo que le expliqué antes, igual que mi hija, ¿no? Pero son esas palabras, las palabras de los padres para los chicos, a los hijos tienen muchísimo poder. Pero eso que le dijo su papá, siente que fue potente que le llegó. Fue potente, fue muy potente. Entonces yo no sabía si algún día iba a ser alcalde de Montecristi, y en esa edad lo pensaba, yo será. Pero sí sabía que si mi papá creía en mí, yo podía lograr muchas cosas buenas, muchas cosas. Y son palabras como esa que a uno como hijo sí lo impulsan. Le digo porque lo viví. A mí me impactó eso que me dijo a mí. Y mira el día de hoy cómo estamos. Se convirtió en el alcalde. Ahora, si Cristóbal Toro, su padre, estuviera vivo, Jonathan Toro no fuera el alcalde de Montecristi. Si estuviese vivo, yo creo que mi papá hubiese sido el alcalde probablemente. Y yo creo que él hubiese hecho una segunda y última buena administración. Y probablemente yo lo hubiese seguido. Probablemente. Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque a mí ya me ha venido gustando la política. ¿No hubiera asumido la alcaldía en estos tiempos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, a ver, él falleció en el 2017. Se supone que él se iba a lanzar en el 2019. Repito, por todo lo que él pasó, el proceso de su enfermedad, yo veo que maduró más, se centró más, se acercó más a Dios. Cambió bastante para bien, porque sabe que todos tenemos nuestros errores, somos tan imperfectos. Yo creo que él se pulió bastante y va a ser una mejor administración del 2019 al 2023, es lo que yo pienso. Entonces ya en el 2019 él salía y probablemente yo tomaba la posta, sinceramente. O sea, con toda sinceridad le estoy diciendo que eso pudo haber pasado. Ya en su mente había planificado desde que su padre le dijo que tú ibas a ser el alcalde de Montecristi, que sí lo iba a hacer. No, yo lo vi como una posibilidad, pero no es que estaba seguro, sinceramente. Ya. Jonathan, ¿cuánto le golpeó el proceso de la enfermedad de su padre y posteriormente la muerte de él? A usted en lo particular. Mi papá era muy protector con su familia. Y en cierto punto yo creo que era necesario que yo me suelte. Empieza a volar solo. Sí, tome mis propias decisiones, etcétera. Pero en todo caso, lógicamente me dolió mucho. Aunque le cuento que cuando él falleció yo casi ni lloré, muy poco. Porque me mantuve mucho en oración y Dios me dio mucha fortaleza. Incluso la gente me decía, pero llora, no te quedes con eso. Y le dije, no te van a llorar. Porque yo era tanto que oraba a Dios, que me daba, como dice su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo lo recuerda? Y es la paz que ahora muchas veces también Dios me da. ¿Cómo lo recuerdo de mi papá?
como una persona que amaba mucho a su familia, como una persona que anhelaba esa transformación para Montecristi de manera muy sincera. Él quería hacer de una Montecristi una ciudad de progresista, una ciudad desarrollada. Lo recuerdo como una persona muy amistosa, muy amigable, muy humilde. Él conectaba con cualquier persona y en donde sea. Yo me acuerdo que él se hacía amigo de cualquier persona. Una vez unos pescadores de Puerto López y se quedaron ahí con unas copas, ¿no? Pero eran como que eran amigos de toda la vida. Pues yo lo recuerdo así, como una gran persona de buen corazón. Un gran ser humano. Un gran ser humano, sí. Sí lo conocí. Ujú. Y en realidad así es. Así es. Si su papá estuviera vivo, ¿qué consejo le pediría? O más bien, rehago la pregunta. ¿Qué cree que le diría a su papá estando 5 minutos en su oficina? Que yo le diga a él. No, él a usted. Yo preferiría que él me hable, que él me diga, si él supiese lo que estamos haciendo, que me diga, yo la verdad que aparte que me diga, le daría un abrazo y le diría que lo estamos logrando. Ujú. Hasta ahí. Perfecto. ¿A quién le pediría un consejo, Jonathan, cuando la embarra o hace la cagada, como se dice? ¿A quién recurre? Adiós. Adiós, ¿Y alguien terrenal? alguien terrenal, a mi esposa. Mi esposa es la persona con la cual tengo más confianza. Yo sé que es la persona, digamos, que más me equilibra, que me dice las cosas de frente. Ella, lo que sea que tenga que decirme, me lo dice. Es la persona que más me confronta en la vida. Y a veces sí me incomoda, pero ¿Sí la escucha? es lo mejor. Sí, no es fácil escuchar y ponerse a ese... saber que estamos incómodos, saber que incomoda, siempre incomoda cuando te dicen las cosas que haces mal o en lo que estás quizás equivocado, en lo que puedes mejorar. Pero he aprendido y he venido madurando de que tengo que escucharla. Y es principalmente a ella, ¿no? Lógicamente tengo otros buenos amigos que los respeto mucho, que quieren lo mejor para mí, para Montecristi, para mi familia. Y también pues yo les respeto y les escucho también. ¿Cuál es su mayor miedo personal? No político, miedo personal. Miedo personal, desviarme del camino, de lo justo, de lo correcto. Soy humano, puedo equivocarme, puedo caer, puedo cambiar en mi forma de ser. Yo estoy muy enfocado en hacer las cosas justas, correctas, con honestidad, con compromiso, no fallarle no solamente a Montecristi, no fallarle a mi esposa, no fallarle principalmente a Dios, no fallarle a mi familia, porque lo que yo haga bien o mal, ellos lo van a heredar, mis hijos. ¿Y le ha fallado en algún Entonces, momento? no, a mi esposa no, le he mantenido, me he mantenido fiel Ha con cuidado de la ella. familia, ha cuidado del He hogar. cuidado muchísimo a mi familia, no soy perfecto, lógicamente, me esfuerzo y mi miedo es de que empiece a hacer las cosas mal y yo sé que si caigo en eso, o sea, errores tenemos todos, insisto, pero en el momento cuando tú ya empiezas a hacer las cosas mal a propósito, a desviarte del camino de lo justo, de lo correcto, de lo que a Dios le gusta, entonces en ese momento te va a empezar a ir mal y yo voy a perder muchas cosas, me va a ir mal, voy a perder mi paz. Probablemente me vaya a enfermar, empieza a fracasar, ¿ya? Entonces no significa de que no voy a tener caídas en mi vida. Yo sí creo que de las caídas, de los problemas, es que uno puede levantarse con más fuerza y aprender, seguir madurando, pero voy es a no equivocarme de mala fe, porque ahí sí pierdo muchas cosas y ese es mi temor. ¿Y temor a los riesgos Temor a Dios es ese, más bien. que están implícitos en la política? ¿Los tiene? Hoy Temor, más que perdón. nunca, a los riesgos que están implícitos en la política, A a las amenazas, a los entornos. Sí, cierto temor, la verdad que sí. Y yo lo que hago es tratar de tomar medidas. Ahorita, lastimosamente,
si haces las cosas bien no te garantiza que no te va a pasar nada, porque anteriormente el que le pasaba algo era porque se metía en cosas malas. Ahorita, por querer hacer cosas buenas, puedes afectar ciertos intereses personales de cierto grupo, ciertas personas, y eso te puede pasar factura también. Lastimosamente estamos en un mundo ahorita así, pero sin embargo, lógicamente sí hay cierto temor, que lo que hay que hacer es cuidarse en la medida posible con protocolos. Vamos a hacer las últimas preguntas, que son una especie de ping-pong, ¿no? Si acaso la pregunta le genera incomodidad, no es necesario que la responda, ¿no? Pero me gustaría así que la respuesta sea breve, corta. ¿Qué haría si uno de sus hijos sale en un video viral haciendo algo indebido? Perdón. ¿Qué haría? Bueno, en buena hora mis hijos están muy jóvenes. La mayor tiene 13 años. A ver, primero que investigaría qué pasa, de qué se trata, sí. Pero ya sabiendo que es real, ¿no? Que hace un error muy fuerte, lógicamente lo reprendería, lo castigaría y luego pues me refugiaría en Dios, porque para mí eso sí sería terrible, sería bastante fuerte porque se trata de tu hijo. Si uno tanto cuida la integridad personal, pues lo de un hijo pues dolería muchísimo, yo creo. ¿Qué es lo más corrupto que vio en su vida y decidió callar? ¿Qué he visto en mi vida? ¿Qué es lo más corrupto? En el colegio, en el barrio, bueno, sí, en la política, que vio algo que era sumamente indebido y dijo, mejor me callo porque muchas no cosas. Claro, muchas cosas, pero yo creo que hay peleas que no le corresponden pelearlas a uno. Yo creo que uno no tiene por qué ganarse esos problemas de gratis, ¿no? Y dejárselo a Dios. ¿En qué momento de la alcaldía se sintió más solo que nunca para tomar una decisión hasta ahora? Más solo. La verdad que nunca me he sentido solo. No me he sentido solo. Siempre ha estado ahí mi esposa, mis buenos amigos, Dios. La verdad que es verdad, yo me siento muy respaldado por Él. Yo, así sea que todo el mundo me abandone, yo sé que cuento con Él. Y por eso no creo que me vaya a sentir solo. Pero bueno, más bien yo plantearía la pregunta así: ¿en qué momento me he sentido, el momento en donde me he sentido peor? Y le voy a decir, hubo un tiempo en donde falleció uno de mis mejores amigos, Daniel Franco, ¿no? Al mismo tiempo, Patricio Vélez estuvo enfermo, grave, en coma, y él es una de las personas que me ha ayudado a administrar de gran manera mi administración, vale la redundancia. Y cuando ya terminamos de sepultar a mi gran amigo y compadre Daniel Franco, llegué a la casa y me entero de ese problema, un problema que pasó. Yo prefiero no nombrarlo, pero sí fue con una persona que también he venido apreciando mucho y que era parte de la administración. Cuando se unieron esas tres cosas, sí me sentí bastante mal. Sí me sentí y entonces sentía como que la administración se me venía abajo. Pero bueno, después orando de nuevo y bueno, de nuevo me empecé a fortalecer. Hubo otro momento en donde, esto públicamente nunca tampoco lo he dicho, ¿no? Pero hubo otro momento en donde también me encontré para tomar una decisión muy difícil en función a buscar lo mejor para mi pueblo. Sabe que tenemos el proyecto del agua, ¿verdad? En algún momento me dijeron el proyecto del agua no se va a dar. No te va a dar el aval soberano, me lo dijeron en el Ministerio de Finanzas. Por otro lado, me ofrecían un crédito del BEDE, Banco de Desarrollo, para un alcantarillado en la Galería Alfaro, y era como un proyecto más de lo que siempre se ha venido dando, pero yo quería la solución para Montecristi. Y ahí me decían, coge eso porque si no, a la final te vas a quedar sin nada y no vas a hacer ninguna obra relevante en toda tu primera administración. ¿El aval soberano de cuánto era el 28 monto? millones. ¿Y lo que le ofrecía el BEDE, lo que me ofrecía era 5 millones y pasadito. ¿De 28 a 5? De 28 a 5. Entonces nadie había logrado tanto. ¿Se quedó sin pan ni pedazo o cogió los 5? No, rechacé los 5, me la jugué. ¿Y? Pero yo me sentí muy mal.
porque yo decía, capaz que no tengo nada, capaz que a la final mi administración va a quedar como las peores. Entonces, yo en ese momento me sentí bastante mal, no sabía qué hacer. ¿Sintió que le falló a Montecristi? Que le podía fallar a Montecristi bastante. Entonces me arrodillé, oré de nuevo y después de esas oraciones salí como Superman. Y dije, no, vamos a conseguir el aval soberano, es la voluntad de Dios, aquí va a pasar lo que sea, pero va a ser bueno. Y así fue, logramos el aval soberano, tuvimos la fe y se logró. Lo que pasa es que para las condiciones de Montecristi no era posible, del municipio me refiero. Y en el Ministerio de Finanzas me decían, mira, hay municipios más grandes que no lo han logrado y ustedes como Montecristi, más pequeños, no lo van a lograr. Entonces con todo eso yo dije, no, vamos, con fe, con convicción, y mira, estamos con esa solución histórica. Perfecto, mi querido Jonathan, muchísimas gracias por conversar con Más Allá del Voto aquí en Eclipse Digital sobre estos temas que son de la vida cotidiana, de temas que probablemente son triviales pero que son necesarios e importantes para que el electorado pueda conocer un poco más allá del candidato, de esa figura política, y también a través de esta retroalimentación pueda decidir el 29 de noviembre por quién votar, en este caso por alcalde de Montecristi, si van a continuar con el alcalde que se encuentra en funciones, es decir, a la reelección Jonathan Toro, o en su defecto decidirán escoger otro destino el electorado. Muchas gracias, Jonathan, muy amable. Gracias, hermano. Muy gentil. Siga con la rosquita que está sabrosa.